Bienvenidos a este siguiente video. En este siguiente video estaremos analizando acerca de la apostasía, las dos clases de apostasía que están registradas en los escritos de Elena de White, acerca de la apostasía alfa y la apostasía omega. Veremos que esta clase de apostasía igual comenzó en el cielo, pero estaremos analizando lo que pasó en la iglesia adventista acerca de esta apostasía. Así como comenzó en el cielo esa lucha, esa apostasía del enemigo, cuando se reveló acerca de la autoridad del Hijo. En este video nosotros estaremos viendo o analizando acerca de estas dos apostasías que se le llamaron la apostasía alfa y la apostasía omega. El alfa, bueno, hablando de un iceberg, creo que todos conocemos o acerca de un iceberg. Un iceberg es una montaña de hielo que en el mar solamente se le deja ver la punta del iceberg. Y a veces el pico de esa montaña es chico y a veces muchos barcos o embarcaciones han chocado con estos tipos de montañas de hielo. Son inesperadas, no se ven por la neblina a veces. Lo que no se ve debajo del agua es lo más peligroso. Y a veces, como esta figura, ¿verdad? La parte oculta de esta montaña de hielo es peligrosa, porque no se ve lo que hay oculto debajo. Entonces, el alfa de esta apostasía que sucedió en el pueblo adventista en los 1900, está registrada en los escritos de Elena de White. Y ella le denominó el alfa de esa apostasía. Y ella dijo que el omega seguía después de esta apostasía alfa. Así que el alfa ya es historia, está en el pasado. Y hay escritos en los libros de Elena de White donde ella expresa el problema o los problemas, cómo se tuvieron que enfrentar sobre esa apostasía. La omega, la apostasía omega, que dijo Elena que iba a seguir enseguida del alfa, está viva en nuestros días y está en su apogeo, dice, y de una manera asombrosísima, como lo relató Elena de White. Y muchos no nos damos cuenta porque está oculta, está debajo del agua y no se ve o no la sabemos, no sabemos qué hay. Y digo no sabemos porque a veces no leemos, no estamos leyendo, no leemos la historia adventista, no leemos la Biblia y no sabemos nada. Como adventistas no sabemos qué ha habido en nuestra historia, qué hay y hasta dónde estamos. Entonces vamos a analizar esto. Ya vimos que esa apostasía comenzó en el cielo con Satanás, Lucifer, rebelándose en contra del Padre, el mandato del Padre, y se rebeló también en contra de la autoridad del Hijo. En la creación hemos visto que también dos seres son los que hay, el Padre y el Hijo. Y a esos dos seres, Elena de White dice que se les debe la adoración. En la creación, esos dos seres estuvieron juntos, creando lo que leímos en primeros escritos, en Patriarcas y Profetas. Y hoy vamos a seguir con la apostasía, el seguimiento de la apostasía en la iglesia adventista. La hermana White habló y escribió sobre dos apostasías a las que llamó el alfa y la omega de las más mortales herejías. La primera se llamó el alfa y ocurrió en su época y ella misma le hizo frente. Pero la segunda, la omega, ya no estaba ella para enfrentarla.
pero ella dio, bajo inspiración divina, ciertas pistas lo suficientemente claras para que el estudiante de la Biblia, de sus escritos de ella y de la historia de la Iglesia Adventista, pueda reconocer esa apostasía a tiempo, justo a tiempo, como un mensaje final que probará al pueblo de Dios justo antes de su venida. Hay pastores y hermanos que hablan sobre este tema, sobre el tema de la apostasía, pero cometen el error primero y principal de buscar esta apostasía en actitudes o faltas de la organización adventista. También en las faltas de sus pastores y también de sus miembros. También critican los yerros de los dirigentes, que no se predica más el mensaje de los tres ángeles, que no hay orden ni reverencia a los cultos, que el mensaje pro salud nadie lo quiere seguir, que los pastores no son consagrados, que la música en la iglesia es mundana y satánica, que en vez de que la iglesia invada el mundo, se dice el mundo ha invadido a la iglesia, etc. Y esto en la iglesia, ¿verdad? Los predicadores la denominan como apostasía. Y sí, es apostasía. Dice, aunque todo esto es cierto, todo lo que se dice es cierto, es tan solo el resultado de la apostasía, pero no es la apostasía. La apostasía siempre es de clase doctrinal. Es una retractación, es una diserción, es un repudio, una renuncia, es un abandono, es una renegación o deslealtad a una o más doctrinas. En esto consiste la apostasía. Esta es su base. Aunque el pico de lo que llamamos o lo que leímos ahorita, de que a las faltas de la organización, de que el vestuario, de que los pastores, de sus miembros, que el mensaje pro salud, que los pastores no son consagrados, que la música y todo eso solamente es la punta. Pero lo que está escondido, lo que está debajo, no se predica, no se dice. ¿Por qué no se dirá? Bueno, vamos a ver que cada apostasía del pueblo de Israel fue de clase doctrinal. Eso es lo que hay en la Biblia. Eso es lo que hay en los registros de la Biblia. Por ejemplo, la apostasía a orillas del Jordán. ¿En qué consistió? Fue doctrinal. Consistió en la adoración, en la lealtad a Dios. Dice la apostasía alfa. Bueno, cada apostasía del pueblo de Israel fue doctrinal y siempre fue con respecto a Dios, a la adoración a Dios. La apostasía alfa fue doctrinal. La apostasía que sucedió en los tiempos de Elena de White, en los 1900, esa apostasía fue doctrinal también. Esa fue su mera base. En eso consistía esa apostasía. Fue doctrinal. Y también con respecto a Dios y su presencia. Eso fue lo que se discutió en aquella vez, cuando Kellogg's quiso meter esta clase de apostasía. Se nos ha dicho que la apostasía de Kellogg's consistió en el panteísmo. Pero eso solamente es el pico. Eso solamente es lo que se nos ha comentado. Pero realmente hay más todavía que no se nos ha dicho. Entonces, la apostasía alfa, ¿verdad?, fue de doctrinal y con respecto a Dios y a su presencia en ese tiempo, con Kellogg's. Pero, por lo tanto, la apostasía omega es de orden doctrinal también y también con respecto a Dios y a su presencia. Elena de White dijo, tiemblo por mi pueblo. Esto declaró la profeta de Dios. El nombre alfa y omega significa el primero y el último. Por tratarse de la letra inicial del alfabeto griego, el alfa suele utilizarse para indicar el comienzo de una cosa. De igual forma, la omega, la última letra de dicho alfabeto, denota el final. En este sentido, hablar de alfa y omega es hacer referencia al comienzo y al final de algo.
también es un título dado a Cristo. Por lo tanto, no solo significa la primera y la última apostasía de la iglesia adventista, sino también que tiene que ver con Cristo y su presencia. Para poder descubrir qué doctrina o doctrinas fueron cambiadas, simplemente hay que comparar a la iglesia adventista pionera con la iglesia adventista actual. Si queremos nosotros descubrir, si nosotros queremos saber acerca de esta apostasía, en qué consistieron, en qué consistió en el pasado y en qué consiste hoy, pues solamente tenemos que echarle un vistazo a la iglesia adventista pionera y compararla con la iglesia adventista actual. Tan simple y sencillo como eso, pero es tan difícil de aceptar cuando descubrimos los resultados. Eso fue lo que me pasó a mí. Pero en este estudio que vamos a tener o que estamos teniendo es para demostrar, hermanos que somos en Cristo, es para saber, es para conocer que nuestra fe fue adulterada, fue cambiada y también pisoteada. Y muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta. Nosotros nacimos en este adventismo de hoy, que es totalmente contrario o no igual al adventismo pionero. Cuando la profeta del Señor, Elena de White, en 1915, y el último de los pioneros fundadores de la iglesia, se llamaba J.N. Loughborough, en 1924, cuando ellos dormían, cuando todos los pioneros dormían el sueño de la muerte, en el año 1931, por primera vez en la historia de la iglesia adventista, después de haber predicado la verdad por 87 años, se introdujo a una nueva creencia fundamental. Y esta fue la doctrina de la Trinidad. Y esto vamos a ir viendo, ¿verdad? Paso a paso, cómo fue introducida esta doctrina, cómo en el tiempo de Kellogg quiso introducirse esta doctrina en su reescripción del libro Living Temple, el templo viviente. En ese libro, cuando Kellogg quiso reescribirlo, él quiso introducir la doctrina de la Trinidad. No se le dejó. Vivían los pioneros, vivía Elena de White. Pero ¿qué tal cuando ellos dormían? Cuando ellos murieron. Cuando el último de los pioneros murió. Dice en Apocalipsis 2, 4 al 5. Pero tengo contra ti, hablando, le está hablando a la primera iglesia, ¿verdad? De las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero es una representación de un estado en el cual se encuentra la iglesia adventista. El testigo fiel dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hablándole a la iglesia adventista de hoy. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En Eventos, el libro Eventos de los Últimos Días, en las páginas 61 y 62, dice esto. Si tienen este libro lo pueden buscar. Dice: la iglesia adventista del séptimo día debe de ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada la iglesia adventista conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia. Y oigan la sentencia: hallada falta. Si no cumple su cometido, si no obedece a Cristo Jesús, su capitán, su Señor, dice, será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Los solemnes
las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles, como la Revión Herald, el sanatorio, otra institución, otra iglesia también, que fue destruida por el fuego, dice que eso nos dice, o nos recuerda, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Ella está repitiendo lo mismo que estudiamos de Apocalipsis. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2:5. Y ella cita porque la iglesia, ¿verdad?, en ese tiempo estaba en apostasía. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí mismo. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal. Porque hasta hoy, ¿verdad?, la iglesia adventista ha estado en amoríos, ¿verdad?, con el ecumenismo, hablando sobre el ecumenismo. La iglesia adventista le ha tendido la mano desde 1950, 57 para más exactos. La iglesia adventista hizo convenios con el ecumenismo. Y hasta hoy, ¿verdad?, ella participa en los eventos que hay o que se hacen a nivel mundial sobre estos concilios, ¿verdad?, del ecumenismo. Si la iglesia adventista, ¿verdad?, se arrepiente, si la iglesia contaminada por esta apostasía se convierte, se arrepiente, entonces será sanada. Entonces Dios la sanará. Y si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna, que se fue dada, que fue conferida a nosotros con la ayuda divina, dice, entonces ella aparecería en la sencillez y pureza que provienen de Dios y estaría exenta de todo compromiso terrenal. Si ella, la iglesia, a nivel mundial, a nivel organizacional, se convierte, si se arrepiente, ella será restablecida. Dice, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Cuando ella, por eso dice hasta entonces, cuando ella se arrepienta de esa apostasía, cuando ella no esté contaminada de esta apostasía, que vamos a ir viendo, esta que consiste en doctrina, apostasía doctrinal, de donde se deriva, ¿verdad?, todo lo que hemos visto acerca de lo que denominamos nosotros, ¿verdad?, como apostasía. Ahí mismo en eventos, en página 49 y la 50, ella sigue diciendo, de aquellos que se jactan de su luz, hablando de la iglesia adventista, porque nosotros nos creemos, ¿verdad?, que tenemos la luz, y sí la tenemos, pero hay un orgullo, hay un ensalzamiento, hay una jactancia. Y Elena de White dice, de aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice, por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, y ella está encerrado entre corchetes, yo lo remarqué en negro, y dice, y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo. ¿En qué? En materia de privilegios, porque hemos sido privilegiados con el don del cielo.
y no hemos apreciado esto. Hemos echado a un lado, hemos dejado a un lado la palabra de Dios, lo que Dios dijo a través de su profeta. Al profeta lo echamos a un lado. Dice, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Esto está en la Revión, que era el agosto 1 de 1893. Ahora, esta pregunta, ¿verdad? ¿Podemos confiar en los pastores? Estoy hablando en nivel general. ¿Podemos confiar en los pastores? Yo digo que o esta pregunta está basada o se me vino a la mente es porque no es personal, no estoy hablando de alguien personalmente, me estoy refiriendo a nivel general. Porque muchos de nosotros, ¿verdad? Yo también así lo miraba. Uno mira a los pastores y los ve como lo que ellos digan es como si es algo que viene directo de Dios y así se acepta. Muchos hacemos más caso a lo que dicen los pastores que lo que diga la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios esté diciendo otra cosa, y si el pastor dice otra cosa, le creemos más al pastor, porque siempre, bueno, porque esa era mi mente también, no es que el pastor está estudiado, sabe teología, y pues se respeta, ¿verdad? Su palabra que él dice y no se dice más. Es lo que él dice, eso se hace. Pero vamos a ver lo que dice Mateo 23:13, que es lo que dijo Jesús acerca de los escribas. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto decía Jesús acerca de los escribas, los fariseos, porque esos eran los dirigentes del pueblo de Israel, eran los que enseñaban al pueblo de Israel. En Lucas 11:52, Jesús dice, hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban, vosotros se lo impedisteis. Y esto mismo está sucediendo en el pueblo de Dios. Porque si alguien se levanta para decir algo, para preguntar algo, para expresar algo, se le dice que no tiene que decir nada, que lo que él diga no tiene valor, solamente se obedece lo que diga el pastor o los pastores, lo que diga la iglesia, lo que diga la teología, lo que haya escrito en las creencias adventistas. Entonces, eso vemos que no es así. Jesús dijo que no es así. En el conflicto de los siglos, en la página 430 a la 431, dice, multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores, se negaron a escuchar el aviso. Y otros, aunque convencidos de la verdad, no se atrevían a proclamarlo por no ser echados de la sinagoga. El mensaje que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia reveló con exagerada evidencia cuán grande era el número de los que habían concentrado sus afectos en este mundo más bien que en Cristo. Los lazos que unían a la tierra eran más fuertes que los que les atraían hacia el cielo. Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones. Y qué lástima, ¿verdad? Porque hasta la fecha, hoy, nosotros, ¿verdad? Hacemos más caso, ¿verdad? A lo que dice los pastores, lo que dice la ciencia, lo que dice la filosofía, lo que dice la teología, más que lo que dice Dios en su palabra como está escrita y revelada. 656 del mismo libro dice, con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. El pastor no va a responder por nosotros, él no va a responder por mí y no va a responder por nadie. Se le va a pedir cuentas por la grey, pero
a nosotros se nos van a pedir cuentas personales también. Dice, nosotros debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y obscuridad por hombres doctos. Estos hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se puede ver en el lenguaje en que está escrito. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró: no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. Esto se lo dijo a los escribas, los fariseos, los maestros de la ley. Jesús les dijo estas palabras: no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. Porque ellos, aunque eran maestros, aunque eran los que interpretaban la Biblia, los que tenían que enseñar, pero la interpretaban a su manera. Y por lo tanto llevaban al pueblo por un lado equivocado, del cual la escritura, del cual Dios no había ordenado. Mateo 22, 29 dice: pero Jesús respondió y les dijo, a los escribas, los fariseos, les dijo: estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Y busqué estos pasajes, ¿verdad? En varios libros de la Biblia sobre este mismo texto. Y dice en otra versión: Jesús respondió y le dijo a Nicodemo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En Isaías 9:16, el profeta dice, por inspiración divina: porque los que guían a este pueblo lo extravían, y los guiados por ellos son confundidos o están confundidos. Isaías 56:10 dice: sus centinelas son ciegos. Los que están parados, los que están al frente, los que debemos de estar alertas, dice, están ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos. ¿Y qué expresiones usa Isaías? Todos son perros mudos porque no pueden ladrar. Se comprende que un perro guardián, un perro que está cuidando, pues da el aviso, ladra y da el aviso a los dueños, ¿verdad? O a la gente que está ahí. Les da el aviso de que hay peligro, de que alguien está cerca o si hay peligro. Pero el profeta Isaías dice: sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores, acostados, amigos del dormir. Y Jeremías 8:8 al 9 dice: como decís, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros, cuando he aquí la han cambiado en mentira, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas, de los que dirigen al pueblo. Mateo 11:25 dice que en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. En su propia sabiduría, ¿verdad? De lo que ellos se catalogan como más sabios, más estudiados, que tienen teología, tienen doctorados y todo eso. Y así como en aquellos tiempos el pueblo de Israel, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, intérpretes de la ley, todos ellos, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las has revelado a los niños. Dios está revelando a su pueblo, ¿verdad? Lo que debe seguir, lo que debe de obedecer. Y se lo revela a aquel que quiere escuchar, a aquel que quiere averiguar, a aquel que quiere saber. A esos Dios les da la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que proviene de Él. Ahora,
entrando en esta pregunta, ¿se bautizarían los pioneros en nuestra iglesia hoy? Bueno, vamos a ver qué dice, qué hay escrito, ¿verdad?, acerca de esto. ¿Qué dicen algunos teólogos, algunos historiadores de la iglesia adventista? Veremos qué dicen. El primer historiador, el primer pastor de la iglesia, el primer teólogo, George Knight, en la revista Ministry de octubre de 1993, en la página 10, él dice esto: la mayoría de los fundadores de la iglesia adventista del séptimo día, o sea, hablando de los fundadores, los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día, no podrían afiliarse o unirse a la iglesia de hoy si ellos tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación de hoy. Más específicamente, dice George Knight, más específicamente la mayoría no estaría de acuerdo con la creencia número 2. ¿Y cuál es la creencia número 2? Esta doctrina es la que trata la doctrina de la Trinidad. Esto es lo que dice este pastor, este historiador, este teólogo. Que la mayoría de los fundadores, bueno, esto de la mayoría, yo diría que ninguno de los fundadores de la iglesia adventista. Porque he repasado los Year's Book o los libros del año, donde habla de cerca de los fundamentos de la iglesia adventista, principios fundamentales, y ellos ahí declaran que todos en unanimidad están de acuerdo y empiezan a dar las declaraciones, ¿verdad?, de los fundamentos de la iglesia adventista. Y la mayoría, yo diría que ninguno de los fundadores de la iglesia adventista del séptimo día no podrían afiliarse a la iglesia hoy. La iglesia actual de hoy, ellos no podrían unirse, no podrían bautizarse si tuvieran que bautizarse, ya que cuando uno se bautiza, lo primero que se pregunta enfrente, ¿verdad?, es que si crees en la Trinidad, que si crees en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y te hacen una serie de preguntas donde tú tienes que confesarlas enfrente de todo el pueblo. Y yo digo que si uno, ¿verdad?, de enfrente no, pues llega a decir, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso, y no lo bautizan, no lo aceptan como miembro de la iglesia. Así que si ellos tuvieran que suscribirse, dice George Knight, a las creencias fundamentales de la denominación, que a hoy son, están en las 28 creencias, y una de las primeras, o sea, la número 2, dice que trata con la doctrina de la Trinidad, ellos no estarían de acuerdo. No se bautizarían en la iglesia adventista de hoy. En el Adventist Review de junio del 6 de 1994, en la página 10 también, este teólogo, este hermano, ¿verdad?, pastor, William Johnson, editor de la revista adventista, él dice esto: las creencias adventistas han cambiado a través de los años, bajo el impacto de la verdad presente. El cambio más sobresaliente es la enseñanza en cuanto a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. El entendimiento trinitario de Dios es ahora parte de nuestras creencias fundamentales. Y ahora noten lo que dice: no era generalmente sostenido por los primeros adventistas pioneros. Entonces esto no nos suena, no nos llama, no nos pone algo de alerta a nosotros si queremos ser fieles adventistas. Yo digo que debería de llamar la atención de aquellos que están buscando la verdad, aquellos que quieren adorar a Dios de verdad. Él mismo dice, es otro, Merlin Burr, dice: la doctrina del desarrollo de la Trinidad demuestra que a veces los cambios doctrinales requieren el paso de una generación anterior. Y está diciendo que tenían que esperar hasta que los pioneros murieran para poder hacer los cambios de la Trinidad.
Dice, para los adventistas del séptimo día, se necesitaron más de 50 años para que la doctrina de la Trinidad se volviera normativa. Él habla acerca en este historia de los puntos de vista adventistas del séptimo día sobre la Trinidad. Esta es una revista de la Sociedad Teológica, en el volumen 17. Ustedes la pueden buscar, ahí está. Dice uno de los aspectos, el mismo pastor dice, uno de los aspectos notables de la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día es el desarrollo de la posición de la Trinidad y la deidad de Cristo. Estas doctrinas no llegaron a ser normativas en la Iglesia hasta mediados del siglo XX. Así que nosotros tenemos que repensar, que reestudiar nuestra historia, nuestras doctrinas. Él mismo explica, este mismo hombre, este mismo teólogo explica y dice, la Iglesia cambió gradualmente durante la década de 1930 a la de 1950. Y más adelantito vamos a ver cómo fueron cambiadas las doctrinas. Vamos a ir paso a paso, desde cuándo vamos a repasar las doctrinas, desde que se dieron los principios fundamentales, y vamos a ir viendo el desarrollo de esta doctrina, ¿verdad?, de la Trinidad, que se ha infiltrado y se ha metido y se ha enraizado en el ámbito adventista. Muchos de nosotros la defienden o la defendíamos. Bueno, yo la defendía antes, pero que he venido estudiando y repasando la historia adventista, que he venido comparando, y pues hoy lo que siento, ¿verdad?, es me da tristeza, ¿verdad?, también, pero me da también no sé ni cómo decir, ¿verdad?, pero que los hermanos, ¿verdad?, cuando tú empiezas a hablar sobre estos asuntos, te voltean la cara, te dicen cuantas cosas, que estás equivocado, que ya Satanás te está guiando, que ya te resbalaste, ya te perdiste. Vamos a seguir. Dice, durante la década de 1940, una mayoría cada vez mayor de la Iglesia creía en la deidad eterna no derivada de Cristo y la Trinidad. Esto es lo que dice él. Sin embargo, él dice, hubo algunos que se contuvieron e incluso resistieron activamente el cambio. ¿Quiénes se resistieron? Pues los que quedaban de los pioneros. Así que vamos a seguir adelante. Dice, un conocido trinitario adventista que se llama Jerry Moon, quien fue coautor del libro La Trinidad, él escribió en su libro que la mayoría de los principales pioneros de la Iglesia Adventista del séptimo día no eran trinitarios en su teología, se ha convertido en historia adventista aceptada. O sea, ellos aceptan, la Iglesia Adventista, la teología acepta que la mayoría de esos principales pioneros no eran trinitarios. Y él continúa diciendo, o los pioneros estaban equivocados y la Iglesia actual tiene razón. Y yo creo que eso nos tiene que llamar, nos tiene que poner en alerta a los verdaderos adventistas, a los que quieren buscar a Dios de corazón, a los que quieren adorar a Dios y obedecerlo de corazón. O los pioneros estaban equivocados, está diciendo este teólogo en su libro La Trinidad. O los pioneros estaban equivocados, yo lo puse en rojo, y la Iglesia actual tiene razón, o los pioneros tenían razón y la Iglesia Adventista del séptimo día actual ha apostatado de la verdad bíblica. Y yo, bajo el estudio que he hecho o estoy estudiando todavía, yo digo que esto último es el aceptable, de que los pioneros tenían razón y la Iglesia Adventista actual ha apostatado, está en apostasía de esa verdad bíblica, de esa doctrina que no la tenía el pueblo adventista,
que fue introducida y aceptada dentro del adventismo, eso es apostasía. La iglesia actual está en apostasía sobre asuntos de doctrina, especialmente con la doctrina de la deidad, con la doctrina de la Trinidad. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en este primer video sobre este asunto de la apostasía. En el siguiente video analizaremos el único fundamento de nuestra fe y ahí empezaremos a ver acerca de los principios fundamentales, ¿verdad?, que fueron dados bajo la inspiración divina, escritos, ¿verdad?, en sus libros y también en los principios fundamentales de la Iglesia Adventista. Dios les bendiga.